qué lo hacemos? Pues porque lo que queremos hacer el viernes es pensar, reflexionar, pensar qué es lo que ha sucedido esta semana. Han pasado un montón de cosas, ha habido un montón de cosas interesantes, actualidad, raudales y muchísimos datos económicos, datos macroeconómicos. Y para comentar todo esto tenemos a José y Álvaro Basagoiti. Bienvenidos. Un placer, Javier. Y tenemos también... Muy buenas, Javier, un placer, como siempre. Ahora sí. Tenemos también a Josep Pocalle. Josep, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado otra vez de estar otra semana con vosotros. Fenomenal. Tenemos también a Rodrigo Oria Espinosa. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Fenómeno. Pues con este plantel de contertulios vamos a adentrarnos en lo que hacemos todas las semanas, esa manera de relajarnos un poquito, de reflexionar sobre lo que ha pasado, sacar conclusiones y pensar en qué tenemos que fijarnos la semana que viene. Durante la semana han pasado muchas cosas. Hemos visto, por ejemplo, las divisas que parece que empiezan a despertar. Estaba la cosa muy tranquila, muy sosegada y poco a poco parece que empiezan de nuevo a tomar aire, ¿no, Josep? Pues sí, yo creo que es un aspecto destacado de esta semana porque si para aquellos oyentes que nos hayan seguido la semana pasada, si recuerdas, pues había un poco un comentario pues entre los diferentes tertulianos si el dólar se iba a fortalecer o debilitar, ¿no? Entonces lo que hemos visto esta semana ha sido pues este dato del IPC pues que está ligeramente por debajo de lo esperado y eso hace que el dólar se haya debilitado y por tanto por primera vez vemos al euro y la libra que fijaros que veníamos comentando la situación en Europa política que no ha sido tan grave. Acuérdate que comentamos que cómo veíamos un poco el lunes y después de las elecciones pues hemos visto que el euro no se ha movido, la libra después de las elecciones tampoco y en cambio hemos visto que pues ya tenemos una primera final de semana bastante alcista para mí, para la libra. Va a cerrar por encima de la media móvil de 200 en semanal. Y para mí eso es un símbolo de que vamos a ver un cambio de percepción para el Reino Unido interesante. Y lo mismo ha pasado con el euro. El euro, pese a que veníamos comentando pues la situación política que iba a afectar, pues no, lo que ha hecho se ha mantenido lateral durante varias semanas, prácticamente sin moverse en un rango muy estrecho. Y ahora hemos visto también esta semana pues que también rompe por arriba. Le falta un poquito para llegar a la media móvil, pero yo creo que va a ser en la misma dirección, ¿no? De hecho, eso pienso que es la razón fundamental por los que las bolsas ya, a falta de más argumentos de beneficios, pues lo que tiene para dar subida pues es básicamente pues es el debilitamiento del dólar para que sigan subiendo. Incluso pues también comentamos la caída de los bonos, o sea que al final todo tiene que ver, para mí, bajo mi punto de vista, el debilitamiento del dólar. Pues con ese debilitamiento del dólar que efectivamente la semana pasada comentabas y hemos visto efectivamente cómo se mueve esta semana, así que muy atentos a lo que comentemos hoy porque como veis hay cositas que se van cumpliendo y que por tanto nuestros expertos nos traen y tenéis que estar muy pendientes. Luego no digáis que no os avisó nadie, os avisamos desde aquí en Negocios Televisión en el cierre de Wall Street. Hemos visto además de esas divisas que empiezan, como decía Josep, a despertar, hemos visto un poco esos datos de China. Álvaro, ¿cómo los has visto? Se han movido bastante. Sí, buenas, Javier. Pues China, la verdad que estamos teniendo una buena semana para la bolsa china. Es cierto que hemos visto imágenes de esa crisis bancaria, ¿no? Inmobiliaria ya la conocemos, recordamos que el sector inmobiliario es un tercio del PIB de China, o sea, es muy importante y esperábamos que como efecto dominó, ¿verdad?, esa crisis inmobiliaria condujera también a una crisis bancaria. Han desaparecido, leí antes que habían desaparecido en el mes de junio unos 40 bancos en China y hay muchos bancos en problemas. Esto afecta luego a, obviamente, si sufre China, pues esto al final nos pilla también de refilón a Europa y a Estados Unidos. Ese dato yo no lo tenía, es potente, ¿eh? 40 bancos han desaparecido en el mes de junio en China. Sí, sorprendente. Lo estaba justo leyendo esta mañana. Claro, en China, bueno, pues no sé si parecen muchos o pocos, pero el dato ahí está. En cualquier caso, la bolsa china, el Hansen de Hong Kong, yo lo digo porque nosotros estamos largos. En trading, pero estamos largos. Habíamos justo cogido una orden en
F62 y está haciendo una semana bastante interesante en el sentido alcista. Venía sufriendo mucho las últimas semanas, pero bueno, estamos teniendo un rebote interesante. Muchas de las acciones chinas también rebotando. Nosotros lo hemos comentado aquí además en negocios alguna vez, que estamos en Alibaba, que es verdad que lleva un tiempo de una siesta, una hibernación, ¿no? Diríamos más, de hace unos cuantos meses, pero que a largo plazo la vemos muy interesante. Algunas acciones más, seguimos JD.com también, algunas de los coches eléctricos chinos. O sea que nada, de momento, para los que estamos invertidos en China, por mucho que nos lleguen datos malos, la verdad que la bolsa está haciendo bastante bien esta semana. José, vosotros que estáis invertidos en China, ¿el A50 estáis tocándolo también o no? ¿El A50? No, tenemos sobre todo a través de ETFs el de Large Cap, el FXI y el tecnológico, ¿no? El KBEP, son donde tenemos más exposición, luego algún valor suelto. No es que se hayan desaparecido 40 bancos, es que lo han absorbido. Está habiendo una concentración bancaria pues similar, ¿no? A la que ocurre en Occidente. Como siempre decimos, gobiernos centralizados y intervencionistas, hoy en día son todos prácticamente del mundo, China nos escapa evidentemente, pues les gusta tener bancos más grandes y menos numerosos, evidentemente es mucho más sencillo regular con pocos players, ¿no? Y China pues está viendo su particular concentración. Una crisis bancaria, lo comentaba ayer con Rodrigo también, muy similar a la que vimos en 2008 en Occidente. Los paradigmas son prácticamente los mismos, mala inversión evidentemente, pues préstamos incobrables y todo que nace en una burbuja inmobiliaria tremenda, ¿no? Comentaba siempre que el mágico crecimiento chino, ¿verdad?, de las últimas décadas, a 2 dígitos de PIB, ahora se empieza a explicar un poco, ¿no? Quizá no era tan mágico, era que estaba realmente construyéndose bajo pues un crecimiento entre comillas artificial, ¿no? Infraestructuras faraónicas, ya hemos visto los puentes de China, ciudades brutales, ¿no? Y evidentemente realmente es mucha inversión que puede no ser productiva y que tiene mucho coste de mantenimiento, y cuidado porque gran parte del crecimiento de los últimos lustros han sido sobre todo en viviendas, en ciudades que lo llaman ellos Tier 2 o Tier 3, que no son ciudades principales, que están teniendo decrecimiento poblacional. Esto en general en China, pero particularmente en estas ciudades. Por lo tanto, es normal que el precio, ante mucha oferta, poca demanda, pues empieza a bajar. Estos son los colaterales que tienen los bancos, básicamente, ¿no? El banco es el acreedor de toda esta burbuja, por lo tanto está empezando a sufrir. Vamos a ver cómo soluciona China esto. Se habla de rescates, evidentemente, se están creando pues empresas o agencias públicas para absorber los activos tóxicos. Es muy similar a lo que hizo en años 2008 Estados Unidos. Y es que, como siempre decimos, el ser humano repite una y otra vez, ¿verdad?, los mismos errores. La burbuja inmobiliaria la vimos en Japón en los 90, luego la vimos en Estados Unidos y en España también, evidentemente, y la estamos viviendo en China, y siempre el sector bancario evidentemente es el que sufre todo esto, porque también es el que da alas a que se pueda generar esa burbuja. ¿Esto para la bolsa es malo? No. Recordar que yo ojalá me han dicho oye, compra bolsa estadounidense en 2008, ¿no? Hubiera sido la mejor inversión de toda nuestra vida. China está pasando su particular año 2008, hay mucho titular apocalíptico, luego hablaremos un poco también, si queréis, del superávit comercial, que lo ha presentado hoy, sigue exportando mucho, importa poco, es decir, el consumo interno está muerto, China pues vive en una situación muy complicada, se mantiene como fábrica del mundo, pero desde mi punto de vista a nivel económico, evidentemente es un ciclo pues complicado, pero a nivel financiero de bolsas, creo que para empezar a construir posiciones es interesante, insisto, a pesar de los, y por eso estamos invertidos, a pesar de los titulares pues tan catastrofistas y apolíticos que vemos en todos los medios, ¿no? Por otro lado, ese superávit, y ya con esto acabo, ese superávit que ha hecho China realmente es, a mí lo que me demuestra es que Estados Unidos está consumiendo, porque realmente China exporta a Estados Unidos, ¿no? Le viene bien a China porque importa dólares, y Estados Unidos porque parece que el consumo está muy deteriorado. Pues este dato de superávit quizás dé alas a ese posible soft landing. Luego hablaremos un poco de si Estados Unidos puede entrar o no en recesión. Pues este dato tiene que ser optimista para los americanos. Pues efectivamente, como dices, José, China es una economía muy peculiar, muy particular, y que si de algo se han hecho gala durante mucho tiempo es de ser jugadores de largo plazo, y efectivamente han hecho las cosas de manera muy distinta como se hacía en Occidente, menos en los últimos 30 años, que como sabéis ha comenzado un aperturismo por parte de China, y han hecho todo francamente bien, menos la parte inmobiliaria, que han importado el modelo de crecimiento de Occidente. ¿Qué sucede? Que ellos no controlan
ese modelo de crecimiento y les está llevando, como muy bien dices, exactamente por los mismos pasitos por los que hemos pasado en Occidente, ¿no, Rodrigo? ¿Cómo lo ves tú? Porque en definitiva los paralelismos son calcados. Esto lo hablábamos ayer, yo justo lo dijiste con Basa, ¿no? Y ayer hablábamos de un dato que era que entre 2021 y 2023, cada 2 años, China estaba consumiendo más cemento que Estados Unidos durante el siglo XX. Ese es el nivel de, pues es muy grande que sea China. En 2 años, todo el cemento que se consumió en Estados Unidos, la economía más grande durante los últimos 100 años, era una locura. Entonces, yo ojalá a los hermanos Basagoite les vaya muy bien con su inversión en China. Yo no estaría seguro, yo no entraría en China ahora, personalmente, no porque no creo que lo pueda hacer bien, sino porque no creo que hayamos llegado al punto de máximo sufrimiento. Seguramente si aguantas el ETF chino durante los próximos 5 o 6 años vas a hacer dinero con seguridad. Pero creo que va a llegar más sufrimiento todavía. Mayor curva. Y creo ¿por qué? Porque cuando veo las economías europeas y Estados Unidos desacelerándose, creo que eso le va a impactar muchísimo a China y que China va a caer aún más. Dicho eso, durante todo este año, en mis participaciones en Negocios TV, y fui comentando que China estaba en modo deflación. Estamos viendo datos muy malos de exportaciones. ¿Y qué estamos viendo? Concentración bancaria. Es decir, esa falta de creación de crédito dentro de la economía, esa falta de nuevos préstamos, porque su sistema inmobiliario se estaba pues derrumbando con ciudades fantasma, eso está provocando pues una onda expansiva a toda la economía. Y eso... junto a una economía global que funciona de forma más o menos sincronizada, no todos los países van al mismo tiempo, eso está provocando grandes perturbaciones dentro del sistema pues monetario mundial. Por eso creo que cuando aún sigamos profundizando en la recesión, seguirán bajando los tipos de interés, y de hecho el gobierno chino le ha obligado a los bancos chinos a prestarles directamente sin garantía de vuelta bonos del gobierno chino, porque lo que está viendo es que los tipos a largo plazo en China están bajando. Y como el gobierno chino ha aprendido que los bajos tipos no son síntoma de crecimiento, de impresión monetaria, sino es síntoma de que el mercado se está refugiando en esos bonos, no quiere activos de riesgo, se refugia en esos bonos, se comprimen los tipos porque se prevé menos inflación y menos crecimiento. Y aún así, el gobierno chino está cogiendo bonos, vendiéndolos en el mercado, y aún así los tipos no suben. Por eso lo que nos está indicando que esto todavía creo que yo no ha acabado, tardarán meses, no sé si 6 meses, 1 año, y quizá, bueno, pues la entrada a ETFs chinos ahora sea buen momento, pero yo preponderaría otro tipo de activos porque creo que China tiene un riesgo de divisa importante, creo que el yuan lo puede hacer mal, el gobierno chino ha intentado controlar el precio del yuan y aún así se ha desplomado, ha sufrido una gran devaluación contra el dólar, y yo aún así seguiría preponderando al dólar, que sí seguirá siendo el dólar el rey durante mucho tiempo. Sí, decía Rodrigo, un apunte si me permites, Javier, decías... Una reflexión, José, para que la incluyas en lo que vayas a decir. La manera en la que ha salido de esta situación Occidente, de la situación de la gran crisis bancaria que vivimos en el 2008, ha sido adoptando las medidas que adoptó Japón, japonizando la economía con esa política ultra expansiva, con esos quantitative easing. ¿Creéis, y ya os lo pongo para todos, y te doy la palabra, José, creéis que podría seguir la misma senda que ha seguido copiando a Occidente dentro de esa nueva manera de expandirse por parte de China, o por el contrario, tenemos distintos drivers, estamos con los BRICS, tenemos como economía puente a India, que ya más que una economía puente es una potencia en toda regla? ¿Qué pensáis? Está buscando el gráfico ahora mismo porque decías, Rodrigo, que efectivamente había tenido mal dato de exportaciones, pero la última lectura ha sido esperanzadora. Lo que realmente le falla a China... este año anterior, no justamente ahora. Claro, lo que le falla es el consumo interno, es decir, porque las importaciones sí que se han desplomado y lo que no consigue es que la sociedad invierta en consumo, lo que tú comentabas, un ciclo de endeudamiento que no llega a pesar de que están implantando políticas de demanda, ¿no? QEs han trabajado el tipo de los repos para que presten los bancos, como comentaban, muchas políticas
que intentan que los bancos presten, dar crédito, pero sabemos que los gobiernos, por mucho que lo intenten, muchas veces no lo consiguen. Depende también de que el ciudadano realmente se quiera endeudar y parece que hay cierta aversión ahora mismo entre comillas, al riesgo o falta de proyectos, no lo sabemos, pero no lo consiguen. Entonces, sigue viviendo, entre comillas, de las exportaciones. Ahí más o menos han recuperado parte con respecto al año pasado, pero les falla rotundamente el consumo interno y eso es mucho más complicado de levantar. Desde mi punto de vista, las políticas de demanda tienden a fallar aquí, ¿no? A pesar de que la ortodoxia económica nos diga que es lo que va bien. A nivel que decías, Javier, de Japón, son culturas similares, muy ahorradoras y por eso las crisis más o menos, a diferencia de Estados Unidos, las pueden llevar a nivel de sociedad, creo que mejor, ¿no? Creo mejor. Pero bueno, nos deja como toda crisis con sus matices, pero como comentas, paradigmas muy similares. Javier, quería decir una cosa rápidamente. Cuando en los años 60 Españita, nuestra Españita iba como un tiro, ¿cuántos bancos había en España? En España había más de 60, 70, 80, no sé cuánto número porque no he hecho el estudio, pero yo recuerdo que había muchísimas cajas de ahorro, muchísimos bancos pequeños, el Banco Atlántico, el Banco Mediterráneo, había miles de bancos. Bueno, miles no, pero... ¿Sí? Mira. Banco Echeverri. Echeverri. Sí. Se te nota que vienes tienes nivel. No, entonces lo que quería decir, que cuando una economía va bien, España de los años 60, que estaba creciendo al 7-8%, un milagro económico, había muchísimos bancos, porque esos bancos pequeños pueden dar crédito fácilmente, conocen el mercado local y dicen, bueno, tú eres un buen empresario, yo te puedo dar crédito a ti, yo no te puedo dar crédito a ti. Pero cuando se empieza a producir esa esclerotización de la economía, como ha pasado en Europa, como ha pasado con Japón, se empieza a producir que la basura intentan juntarla en bancos y empiezan a fusionar bancos para que tengan un balance más grande. ¿Y qué provoca eso? Esclerotización de la economía, porque esos bancos, tú ya no te conoces, tú no eres Paco y Paco de la esquina y eres una persona solvente. A eso el banco ahora mismo le da igual. Al banco te meto una fórmula en el rating y si sale el rating te doy crédito y si no, no te doy crédito. Entonces, cuando se empieza a producir funciones bancarias dentro de una economía, inevitablemente esa economía da signos de ralentización de crecimiento. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir en China, ralentización del crédito, porque cuando se empieza a producir esa deflación es muy difícil revertirla en los próximos años. Esto no quiere decir que China no vaya a crecer nunca más y que sea una catástrofe. Simplemente quiero decir que el crecimiento de China pues va a bajar y ya no va a volver a crecer a esas tasas del 7-10% que estaba estos últimos años creciendo. Bueno, a mí si me permitís hacer un comentario. A ver, tengo varias visiones respecto a la situación actual. Es decir, vayamos por partes. Estoy de acuerdo con Rodrigo de que sería para mí un milagro más que milagro que nosotros que ya hemos pasado por una experiencia similar, que es la burbuja inmobiliaria, pues bueno, que parece que ha estallado un gran grupo, un conglomerado como Evergrande y que el sistema inmobiliario pues ya se solucione en cuestión de 2 años, ¿no? Cuando aquí llevamos 10 años y aún vemos todavía propiedades de la Sareb que aún están coleando, es decir, que llevamos bastante tiempo, ¿no? Con lo cual este problema inmenso pues bueno, que no me creo que en 2 años se haya solucionado ya. Entonces, con lo cual en eso estoy de acuerdo que puede ser, que tiene razón. Pero hay otra cosa que hay que ver, es decir, al final vemos la economía china como, que no la podemos comparar con una analogía respecto a España, como dices tú, Rodrigo, a nivel españita, sino que aquí hablamos de la cultura china, sobre todo la empresarial. Hay un shadow banking o una banca en la sombra que la cultura empresarial es mucho de prestarse entre ellos ese dinero. Es decir, es una cultura que fomenta muchísimo la comunidad. Es decir, si hablamos que China tiene sus grandes conglomerados empresariales, pero también tiene mucha pyme. Y esa pequeña pyme, así como en España, aquí, pues en el momento que la banca cierra el grifo, se van todas al carajo. En China hay muchísimo despliegue empresarial por pequeños empresarios que se prestan entre ellos. Eso crea pues ese shadow banking que tanto se alertan los reguladores. Con lo cual,
Bueno, esa parte de crecimiento, no necesariamente el hecho de que no den créditos puede afectar a la economía. Puede afectar a las grandes, pero las pequeñas pueden seguir funcionando. Y luego pasa otra cosa también. No olvidemos que la bolsa también es un aspecto distinto de la economía. Si yo me cojo ahora un ETF, pues el HK, que cotiza en la bolsa de Milán, que puede estar pues para cualquiera de nuestros oyentes, pues por ahora tiene una visión alcista, es decir, veo que está en fase de recuperación. De acuerdo que este ETF pues representa a las principales compañías de China. Entonces, separemos un poco el problema en tres fases. Una ¿es invertible China? Pues hombre, yo con el ETF, el HK, lo veo que sí que es invertible porque son grandes compañías y estas grandes compañías muchas veces no les va a afectar porque sea un sector como el inmobiliario. Primer punto. Segundo, la economía china es una economía centralizada, es decir, que no menospreciemos la capacidad que tiene el gobierno de hacer actuaciones que en otras latitudes no se pueden hacer. Y en tercer lugar, lo que os decía, que la parte del empresariado es un mercado muy grande, que estamos hablando de millones de pymes que están sostenidas por ellos mismos, es decir, que no existe un impacto significativo el hecho que no dejen de dar crédito y nos puede dar sorpresas, es decir, creo que puede dar sorpresas. Al final, todo se basa en que si es una economía ahorradora, lo que puede afectarle es pues esa japonización, es decir, que son tan ahorradores que al final pues la economía no se mueve, pero al final yo no he visto una economía que se hunda realmente si al final hay ahorro, es decir, creo que son dos cosas distintas. Estoy de acuerdo con el crecimiento puede estar restringido, pero de ahí a que haya una hecatombe económica no lo veo. Creo que tienen bastante capacidad de recuperarse por ese macroentorno o microentorno económico que tienen los chinos. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente China opta por la senda de esas subvenciones que en vez de darlas a las personas las dan a las empresas para desarrollarse, para investigación y desarrollo, como vemos que sucede en los vehículos eléctricos y que luego Europa protestamos y que decimos que no es justo que en Europa las subvenciones se las damos a las personas y no a las empresas. Claro, entonces jugamos en desventaja, ¿no? Y que veamos si efectivamente entran dentro de ese quantitative easing que comentaba José como probable también, y esos QEs expansionistas que han ayudado a Europa a subir, que han ayudado a Estados Unidos a subir y que a día de hoy son uno de los principales problemas por los cuales hemos pasado por un proceso inflacionario absolutamente salvaje y que no hemos sabido atajar antes de que sucediera. Estamos poniendo parches al barco antes de que se hunda y vamos a ver qué hace. Hablando de Europa, Estados Unidos y la situación, ¿cómo habéis visto los PMIs de Europa que hemos tenido esta semana? PMIs. Álvaro, empezamos contigo. Venga. Bueno, efectivamente, China hablamos de que está al otro lado del ciclo que Estados Unidos. Y Estados Unidos y Europa, ¿vale? Estamos en una clara ralentización de la economía, bastante clara. De hecho, para que nos hagamos una idea, vamos a dar unos datos de cómo están Europa y Estados Unidos. Estados Unidos lleva 39 meses con una inflación superior al 3%, tiene una sobreestimación de los empleos en 2023 de 730.000, es brutal este dato. Hay más de 340 grandes quiebras en 2024, es decir, que las quiebras bancarias, las quiebras de empresas en 2024 es la mayor en los últimos 14 y 15 años, es brutal. Los ahorros excedentes de 2,1 billones de dólares han desaparecido en los últimos 3 años. Tenemos 1,5 millones de puestos de trabajo perdidos en 6 meses y la deuda nacional, pues todos conocemos cómo está subiendo en Estados Unidos, que es un problema bastante grave. Entonces sí, Estados Unidos tenemos que estar en la bolsa máximos. Ayer corrigió un poquito, pero esto lo discutía yo con José. Decía que igual era el techo para un tiempo. Yo creo que a corto plazo yo lo estoy viendo alcista, la verdad. Ya esperaremos correcciones importantes en 2025 y luego la haremos. Si esperamos en 2025 quizás más subidas en China y no tanto en Estados Unidos, o por lo menos correcciones ya veremos en las bolsas. Pero yo sí que veo una economía muy tocada, la americana. Europa, como siempre, va detrás, ¿no?, de Estados Unidos. Es cierto que Europa sí que estuvimos creo que fueron unos 5 trimestres, ¿no?, más o menos en
en crecimiento prácticamente cero, ahora sí que está repuntando un pelín, ¿no? Lo veíamos en Reino Unido, pues 0,4 más o menos de crecimiento, pero seguimos muy tocados. ¿Qué pasa? Que el Banco Central Europeo yo creo que va a seguir, no es este mes de julio, pero va a seguir con la baja de tipos de interés, sobre todo si lo hace Estados Unidos. Estados Unidos descuentan, creo que es un 90% ya, ¿no? de probabilidades de bajar los tipos en septiembre. Si baja Estados Unidos, yo creo que Europa también lo va a bajar. Ya veremos si Estados Unidos incluso hace una nueva bajada, que yo creo que sí, para finales de año. Entonces ya entraríamos en esa política de bajadas de tipos, que ya veremos si lo hacen con recesión o no. Esto es importante, ¿no? Yo creo que va a haber recesión en 2025. Ahora me gustaría escuchar la opinión del resto, si creen que va a haber soft landing o no, como bien diciendo. Pero obviamente si viene recesión y estando la bolsa tan cara como está, pues lo normal para mí sería que vinieran correcciones, y además correcciones importantes, ¿eh? Y esto lo digo para bolsas americanas y bolsas también europeas, ¿no? Que estamos viendo cómo efectivamente esos PMIs, que son los indicadores adelantados, pues están mostrando cierta contracción. Pues cierta contracción, y contracción muy cierta es lo que está mostrando. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a mí la bolsa y los gestores de fondos siempre me sorprenden, porque podríamos ver que anuncian bajadas de tipos por recesión y la bolsa sube porque celebran que la bajada de tipos son buenas. Entonces podemos volver a ver un escenario en el que malas noticias son buenas porque volvemos a los QE y... Bueno, no hemos dejado de verlo todavía. No, pero yo creo que es posible volver a verlo, ¿eh? A mí no me sorprendería. Pero yo creo de verdad que va a llegar un momento en el que se acepte que cuando bajen los tipos, yo soy partidario de esa opinión, bajen los tipos de forma brusca y muy profundamente, eso va a significar que estamos en una recesión, no sé cómo de gravedad, será muy grave o grave, pero yo creo que vamos directamente ahí. De hecho, el otro día estaba viendo datos de balance de las instituciones monetarias en Europa. Están bajando los créditos. Hay un cierto reducción o los bancos no quieren estar dando tanto crédito a determinadas partes de la economía. Entonces eso yo creo que va a ser inevitable. Yo sí que creo que va a ser antes Europa la que baje tipos que Estados Unidos. Yo creo que los últimos en verse afectados por este proceso va a ser el centro del sistema. Bajadas de tipos... Europa ya lo ha hecho, ¿no? Sí, por eso... Decía que bajadas de tipos por parte de Europa ya se han dado, efectivamente, y en Estados Unidos todavía no han empezado. Es cierto que en Estados Unidos tenemos esa carrera presidencial, porque esto no es una carrera electoral, sino presidencial. Aquí a ver quién es más presidente de los dos, entre Biden y Trump, y las lindezas empiezan ya a hacer todo tipo de regalitos, como escuchar a Trump esta semana decir que, bueno, que si la OTAN tenía países que no pagaban las facturas, le diría a Putin que atacase a los países que no pusieran sus cuentas al mismo nivel. O sea, estas cosas que de verdad son espectaculares. De repente vemos ayer a Joe Biden hablando en esa OTAN Summit, llamando al presidente de Ucrania Putin. Y claro, o sea, en fin, totalmente ennortado, perdido por... Entonces tenemos a uno absolutamente inconsciente y al otro totalmente para allá. Entonces la situación se me antoja muy complicada. Una deuda en Estados Unidos galopante que parece que nadie le importa y que nadie ve la manera de pagar. Y yo no sé si vosotros veis el comienzo de 2025 por la parte de deuda, que es absolutamente para mí el problema principal, pero lo cierto es que las bolsas siguen haciendo máximos históricos sin parar 6 veces seguidas esta última semana. Es que hasta ayer no se ha dado un castañazo el S&P 500 y el Nasdaq, que bajó un 2,24. Claro, es que no sé, ¿cómo lo veis vosotros, Josep? Pues mira, yo vengo diciendo ya para mí la opinión de por qué están subiendo. Es decir, clarísimamente es un tema que afecta más a la divisa que no a los fundamentales, ¿no? Pero vamos a ver, cuando analizas un poco el aspecto macroeconómico, hay para mí un factor importante, y es que es decir, cuando valoramos que en general todo está muy tocado,
el factor del cisne negro no soy capaz de identificar. Es decir, hay cosas que ya por sí solas pues se ven, ¿no? Yo qué sé, en Japón con un 200% del PIB de deuda sabíamos que la divisa tenía que caer tarde o temprano. Y eso es lo que ha pasado en los últimos en el último año. Sin embargo, el resto de países sí tienen una situación alta, sí tienen una situación complicada, pero aquello que dices, bueno, vamos a ver caídas importantes, creo que es bastante prematuro. O sea, hablamos de recesión, yo creo, me aproximo más a pensar que hay un soft landing, es decir, pensar una cosa, en los últimos años lo que se ha desarrollado más es un sistema paralelo que es gracias a la Bitcoin y un nuevo sistema pues financiero que ha surgido de la nada para solucionar los problemas del año 2008, y eso hace que, al menos yo, la percepción de la economía para mí está muy ligada al crédito. Si deja de haber crédito, deja de haber sangre en el sistema. Es decir, el tema de liquidez y crédito es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ves continuamente en las noticias que hay fondos de capital privado que están inyectando dinero en la economía, eso está limitando los posibles daños, dijéramos, sistémicos que pueden haber. Es decir, al final, fíjate qué contradicción que los bancos centrales te hablan del shadow banking, cuando al final lo que estamos, es decir, lo que no podemos pretender es que los bancos tengan ese monopolio del crédito. Ya está habiendo muchísimo capital que está solucionando los problemas, llámalo economista liberal, en el que tú ves que la mano invisible del mercado se está reajustando. Fijaros la noticia que ha pasado esta semana con Grifols, que los quieren sacar de la bolsa porque hay un fondo norteamericano de Canadá que va a sacarlos de la bolsa. Entonces, una situación gravísima de deuda que veíamos que Grifols podía estar atacada. Solución: o sea, llegan a un acuerdo con un private equity, con un capital privado, y lo sacan del mercado. Y eso está sucediendo cada vez más en situaciones complicadas. Fondos que inyectan en el capital. Y al final es una cuestión que tienes que decir, oye, toda esta parte económica, esta inyección monetaria que han hecho en los últimos años, ¿a dónde ha ido a parar? Hombre, pues algo habrá ido a parar la inflación, pero tiene que haber una parte que todavía está en los fondos, dijéramos, buitres, o los fondos de realmente que están invirtiendo proyectos. Y veo muchísimo capital listo para entrar, para prestar dinero en proyectos que puedan prometer algo de rentabilidad. Es más, precisamente ahora hay un incentivo. ¿Por qué? Porque la economía ha vuelto a su aspecto normal, es decir, lo que no era normal era el 0% de interés, pero ahora que hay interés, hay una rotación de activos, pues sí que vuelve a haber interés por parte de los inversores particulares de entrar en el sistema financiero. Y hoy la economía lo permite. Es decir, hoy la tecnología permite ese tipo de cosas, la economía está aceptando ese tipo de vehículos, y por tanto pues veo que quizá el impacto puede ser un soft landing. Como siempre, al año que viene pues hay que ver las cosas siempre a una situación macro, ¿no? Pero no veo, o al menos no soy capaz de ver situaciones de extremo riesgo. Lo único que me preocupa es, que lo vengo diciendo ya desde hace varias semanas, es el problema de la desigualdad. Es decir, hay unos extremos que se están produciendo, eso se ha visto reflejado en la política, y esos extremos son los que me preocupan. Es decir, no sé desde qué punto explota ese punto, ¿no? Es decir, cuando hay una concentración muy alta del 1% respecto al otro 99%. No hablo, ojo que Rodrigo si no me dirá que soy un como dijo el otro día, un socialdemócrata. Tibio socialdemócrata. Un tibio socialdemócrata. Pero sí, lo que veo, yo me refiero a los dos extremos, ¿no? Del 1% al 99%, no esa masa así de la mitad, no, me refiero a los extremos verdaderamente extremos de acumulación de riqueza. Eso no sé cómo explota. Pero bueno, veo que el tema de Biden, fijaros que la economía, tenemos una persona senil, porque no se le puede llamar de otra persona, que esté cometiendo errores y pifias todos los días. Y, hombre, por favor, seamos serios. Esta persona no puede estar dando esa imagen a Estados Unidos. Pero bueno, eso es lo que dicen los señores que le soportan, ¿no? Pues desde luego complicada la parte de Estados Unidos. Ahora entraremos un poquito más en detalle porque quiero analizar más cositas de Estados Unidos. Vamos con la réplica, José, que sí que te quedabas con ganas de
de contestar y entramos con la parte de Estados Unidos, que hay muchísimo para hablar, y entramos con la parte de la OTAN, que hemos visto todo este despliegue, y hay varias cositas que me gustaría que me dierais vuestra opinión y vuestra visión. Sí, Josep, mucha razón, lo que comentas de que hoy en día hay que seguir el ciclo de liquidez para operar los mercados, sobre todo los mercados de riesgo, ¿no? Las bolsas, y que la parte de la banca en la sombra, pues a día de hoy tiene muchísima importancia, ¿no? En crear esta liquidez. Se habla mucho de banca central, pero realmente hay que mirar sobre todo al sector financiero, ¿no? Tanto el bancario como has comentado el shadow banking. Y luego mucha importancia también del tesoro. Yo creo que está siendo clave Janet Yellen para que haber mantenido también las bolsas en máximos. Sabemos que Estados Unidos se está endeudando a niveles prácticamente, pues en época de auge, prácticamente récord, ¿no? Y además en cada QRA que tenemos, que son trimestralmente estos informes que hacen de déficit o de proyecciones de deuda, cada vez pues se superan, ¿no? Van a más. Yo estoy esperando el próximo, que no es la próxima semana, que se presentan de nuevo a finales de julio, y además se está el Tesoro financiando a corto plazo, con la curva invertida, que esto es a priori una cosa absurda, ¿no? ¿Por qué te estás financiando a corto plazo cuando podrías pagar menos intereses emitiendo deuda, pues eso, a 8, 10, 12, o sea, a más largo plazo? ¿Por qué? Porque saben que todas esas letras, al fin y al cabo, están siendo absorbidas por el vaciamiento del repo inverso. Por lo tanto, se está compensando, por decirlo de alguna manera, el efecto del QT y no está viendo drenaje de liquidez. Es una ayuda que está haciendo el Tesoro desde mi punto de vista a los mercados. Sabemos que y esto es una cosa de Estados Unidos, los planes de pensiones dependen mucho del mercado de bonos, también del mercado de renta variable, y tienen mucho peso electoral. Entonces, desde mi punto de vista, al final Janet Yellen quiere mantener a su jefe, sea Joe Biden o sea Kamala Harris, veremos al final quién es el candidato, pero creo que está haciendo una aberración que le va a costar mucho a Estados Unidos a medio y largo plazo, que es ese coste financiero simplemente por un interés electoral, que es tratar de mantener las bolsas en máximos. Pero mientras se siga el Tesoro financiando a corto plazo, y mientras siga habiendo liquidez, me cuesta ver correcciones de calado. Sí podemos tener, evidentemente, por recogida de beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso, en el corto plazo sabemos que los movimientos pues, son muy esquizofrénicos, ¿no? Pero veremos ya cuando cambie de gobierno y si llega la recesión o estancamiento y ya Estados Unidos tenga que empezar a hacer cierto ajuste fiscal, ahí sí que es cuando yo tengo mucho miedo, porque la liquidez creo que empezará ya a flaquear tanto a nivel de creación como de velocidad, y ahí sí pueden llegar problemas. Evidentemente hay que seguirlo prácticamente semanalmente y lo estaremos contando aquí en Negocios Televisión, por supuesto. Pues vámonos con Estados Unidos, que me interesa muchísimo que me deis vuestra opinión. Tenemos esa guerra electoral donde, como bien decía Josep, tenemos una persona totalmente senil, la otra persona condenada hasta en 34 cargos. Esto es inaudito, y se llevan 3 años de diferencia. Claro, porque hablamos de que Biden está muy mayor, pero es que resulta que su oponente le lleva 3 años de diferencia. Se hacen muchísimas quinielas entre Kamala Harris, el otro, el de la moto, y al final Biden sigue insistiendo que no se va a ir de la carrera, que continúa en la liza y que no va a dar su brazo a torcer. Tenemos incluso a Nancy Pelosi pidiéndole por favor que abandone el partido, que deje los demócratas, porque está siendo el momento ya de marcharse. George Clooney salía esta semana a la palestra diciéndole a Biden que por favor se marchara. Evidentemente George Clooney, a pesar de que no tiene ningún peso específico políticamente hablando, es una de las personas más queridas en Estados Unidos, y esto es muy significativo, que una persona, una celebrity del calado de George Clooney, se dirija directamente en público a Joe Biden de esta manera. Lo cierto es que las encuestas, la única persona que dan como ganadora, si se presentase por un 30% de ventaja, sería Michelle Obama. Y mientras tanto, Michelle Obama parece ser que no se acaba de pronunciar a la hora de decir si va a participar o no, porque Joe Biden continúa en esa postura firme de que no se va a marchar. ¿Qué opináis vosotros, Rodrigo? Hay un capítulo de una serie que se llama Black Mirror que describe futuros distópicos, que es uno que nombran a un dibujo animado presidente del gobierno.
Entonces, estamos viendo un poco la situación lo mismo. Pues cualquiera de los dos lados nos valdría, ¿verdad? Como dibujo animado. Ese es el absurdo, ¿no? Pueden nombrar a un hombre que puede estar con Zelensky y nombra a Putin. Entonces, bueno, el complejo militar industrial, que es el complejo de las armas americanas, está encantado con Biden porque es un monigote que firma cualquier cosa. Están muriendo ucranianos, que es realmente el drama. Pero las élites americanas están haciendo el agosto porque no paran de enviar misiles a crédito, pero ellos reciben el dinero y la deuda se la queda a Ucrania. Y ellos, la emite Estados Unidos, se la debe a Ucrania y los élites del complejo industrial pues se están haciendo billonarios. Entonces es una situación terrible, que es lo que permite este sistema fraudulento que es el sistema Fiat. Porque si esto hubiera que pagarlo con impuestos, esta guerra hubiera terminado hace muchos años. Porque el gobierno, si le tienes que decir a cada estadounidense hay que pagar $2.000, $3.000 para mandar armas a Ucrania, se hubiera llegado ya a un acuerdo, hubieran forzado un acuerdo. Pero el dinero de deuda permite a los países exterminarse, como ya sucedió en otras ocasiones. Buenísima apreciación, Rodrigo. Si esto saliese de un superávit en impuestos, estoy convencido que no solamente los fondos de Estados Unidos, sino también los de la Unión Europea habrían cesado. Ayer hemos visto cómo ha anunciado Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, esos 40.000 millones. Y justamente hoy escribí un artículo en TradingView hablando de estos 40.000 millones con 4 posibles empresas como grandes adjudicatarias de esos pedidos de armas y que evidentemente pues estamos viendo cómo, como tú muy bien decías, la deuda de toda esa defensa se la queda a Ucrania, pero aquellos que luego van a cobrar esa deuda y se la cobrarán de una manera o de otra, vía probablemente el resto de capital que tiene que llegar a Ucrania para ayudarles a crecer, a reestructurar todas esas infraestructuras caídas y demás, van a ser lógicamente esos contratos de a quien le debes dinero que estás forzado sí o sí a darle las concesiones. Por tanto, esta jugada se está haciendo extrañamente a medio plazo, algo que en Occidente no sabemos hacer muy bien. Creo que en este caso los americanos lo están bordando del mismo modo que bordaron toda la crisis del petróleo, comenzando a construir esas gasificadoras en 2016 cuando no tenían clientes todavía. Y sin embargo, fíjate cómo hemos llegado a 2020, pandemia, y ¡oh, milagro! ¡Qué bien nos viene! Llega 2022, bloqueo a hidrocarburos. Bueno, pues si queréis yo os sirvo, que tengo no sé cuántas gasificadoras que no tienen cliente pero tienen un superávit brutal. ¿Esto sí. ¿Cómo lo veis vosotros? Echeverry, es que esto es orwelliano. Esto lo escribe Orwell en 1984, que es el Ministerio de la Guerra. Bueno, el Ministerio del Amor se dedica realmente a la guerra, a matar gente. Entonces, cuando decían los demócratas, que esto yo no es que sea republicano ni demócrata, es que los demócratas estaban en contra de la guerra. Pues fueron los que han provocado guerras y se están enriqueciendo a base de vender armamento. Trump se salió de todas las guerras en Estados Unidos, ¿no? Se quiso salir de todas. Pues esta gente que promueve la paz es los que promueven la guerra. Cuando la gente promueve una cosa, dice yo soy muy bueno, desconfía de esa persona, porque debe ser realmente una persona que es buena, no lo va diciendo en el alto, realmente debe ser ser podrido por dentro. Álvaro, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta carrera absolutamente dantesca que estamos viviendo en Estados Unidos y que afecta a todo el mundo? No podemos separar la economía estadounidense de la economía global, puesto que es uno de los principales drivers de la economía, ¿no? ¿Estás muteado, Álvaro? Sí, perdona. El negocio de la guerra, digo, que es más viejo que la tos. Los americanos ahí son, como decías tú, son muy buenos. Efectivamente hay unas armamentísticas, también unos fondos americanos que se están forrando con todo esto. Los perjudicados, obviamente, los ucranianos, por supuesto, los que están muriendo en el frente, y Europa, que se está quedando muy tocada con esto. Tú hablabas de todo el tema del gas, lo del Nord Stream, ¿no? Que parece que andan los americanos también detrás. Entonces sí que parece que han hecho un cálculo, ahora vendiéndonos todo ese gas también a Europa. Por lo tanto, sí, a Estados Unidos siempre ha hecho política con la guerra, con el miedo, ¿no? Es su principal arma, lo viene haciendo toda la vida. Ya veremos cuándo acaba la guerra, si Donald Trump, porque Donald Trump va diciendo, o una de sus promesas electorales es que según salga elegido al siguiente día
ya acaba con la guerra. Es cierto que estaba leyendo antes que desde el servicio de inteligencia americano dicen que Putin o que los rusos están tratando de intervenir en las elecciones, etcétera. Bueno, ya veremos si al final sale Trump y cómo consigue negociar con Putin, porque, como decía Rodrigo, es cierto que a Trump se le ponía de malísimo, del diablo, llega Donald Trump y efectivamente es el presidente menos bélico, yo creo que de la historia de Estados Unidos. Fijaos cómo los medios a veces nos venden una cosa y luego la realidad es otra. Cuando veamos Obama, ¿no? Que ahora abajo se Michelle Obama, ¿no? Obama ha sido uno de los presidentes más bélicos, Biden lo mismo. Por lo tanto, bueno, yo tengo ciertas esperanzas en que con Donald Trump se cambie un poco la cosa. Ya veremos. Pero bueno, de momento, efectivamente, el negocio de la guerra, una vez uno lo conoce, entiende ya muchas cosas, ¿no? De cómo actúa Estados Unidos y como Europa pues estamos pringando un poco con todo esto, claro. Pues justamente para que toméis nota, tengo aquí el artículo de TradingView que escribimos todos los días y aquí desde Negocios Televisión dimos ayer esa conferencia de prensa de Stoltenberg del NATO Summit, del Summit de la OTAN. A ver si me pueden pinchar los compañeros los gráficos y os muestro un poco esos 40.000 millones donde es más probable que se vayan. Tomar papel y boli porque es bastante probable que estas empresas que estáis viendo en pantalla, en este caso estamos viendo Northrop Grumman Corporation, está justamente con esta subida tan importante y alcanzando una zona de soporte en esos 432,02. ¿Qué sucede con esos 432,02? Pues que es un soporte importante cuando sabemos que es una de las empresas donde se podría destinar los pedidos a los cuales van sujetos unos 40.000 millones. Aquí veis un poco, justamente ayer que estábamos dando esa conferencia por parte de la OTAN en el NATO Summit, en este caso con Stoltenberg y iba a decir Putin para hacer la gracia, pero con el presidente Zelensky, y efectivamente, bueno, pues vemos un poco todo lo que se comportó. ¿Qué empresas son esas 4 empresas? Fijaos, Lockheed Martin, tienen muchas posibilidades, Northrop Group, Raytheon Technologies y Rheinmetall. Rheinmetall, la única europea, que además el CEO ha sufrido un intento de asesinato el día de hoy. Yo me he enterado, o por lo menos me he enterado en el día de hoy, creo que ha sido así. Y bueno, pues lógicamente las cosas están muy complicadas. Fijaos en cada uno de los gráficos de estas compañías. Estamos viendo el gráfico de Lockheed Martin. Fijaos la pujanza que tiene la guerra, lógicamente, a las empresas que se dedican al armamento, pues viene bien en general a la mayoría que tienen el poder suficiente como para obtener contratos y mantener esos suministros. Si os fijáis en Norton un poquito más de cerca vais a ver más claramente esa zona de soporte de la que os hablaba y que probablemente sea la que más posibilidades tenga de crecer. Si nos fijamos en Raytheon Technologies, fijaos cómo también la pujanza es muy fuerte y está también en una zona de acumulación de precios que si recibe contratos nuevos puede tener una subida importante. Y por último vemos a Rheinmetall, en este caso, fijaos, también tocando zona de soporte muy cerquita a máximos históricos. Teniendo esto en cuenta, hay un montón de páginas, os pongo aquí en el artículo de TradingView las páginas donde podéis ver un poco toda esa información. Ya es suficiente de compartir pantalla. Compañeros, gracias. Quería un poco ver que comentaréis con nosotros esa difusión de los posibles pedidos, si os parece, estáis de acuerdo conmigo en que estas serían algunas de las principales candidatas, o tenéis alguna otra visión distinta. Empezamos por Josep, por ejemplo. Pues a ver, efectivamente, ahora bien, estamos siempre pensar que cuando trabajamos en entornos, dijéramos, macroeconómicos, pues al final está sujeto a cambios inesperados, ¿no? Es decir, sí, por ahora todo lo que comenta está muy bien porque la percepción que tienes es que la guerra todavía le queda mucho recorrido, pero lo que sabemos todos en el momento que la guerra pare, o si esto, por ejemplo, la visión de la persona que nos escucha es mantener pues más allá de las elecciones y ocurre lo que ha dicho Trump, que fuera ganador y parara la guerra, pues estas son las primeras que se van a ir para abajo, ¿de acuerdo? Entonces,
hay que tener en cuenta que este factor de alcista está muy vinculado a este evento macroeconómico, lo mismo que está sucediendo también en otros valores como Indra, más aquí a nivel local, pues del IBEX, que está tirando mucho y está tirando pues por ese aspecto estratégico de defensa que tiene Indra, ¿no? Ese posicionamiento. Entonces hay que tener en cuenta que no está basado en la economía en general, sino en un aspecto extraordinario que tenemos en la guerra, ¿no? Entonces, quizá yo lo que sí que estoy viendo, que esta semana pues nos ha dicho, es que lo que es tecnología punta, pues parece que ha habido una rotación, se está produciendo una rotación. Es decir, ayer, por primera vez, o el miércoles, ya se vio como las 7 magníficas habían bajado relativamente fuerte, y en cambio el resto de sectores que son un poco más, menos crecimiento y más value, pues son las que se han mantenido en positivo. Eso quiere decir pues que la gente dice, oye, quizá vamos ahora a entrar en una rotación de activos, vamos a empezar a quitarnos empresas que ya han crecido muchísimo, al menos durante toda la mitad del año, y vamos a empezar a tener más en cartera pues productos más estables o productos más recurrentes. Entonces, eso ha ocurrido esta semana y yo creo que es significativo, con lo cual a mí personalmente no me gusta, por ejemplo, tampoco me gustan las compañías aéreas porque pienso que en cualquier momento, en el momento que hay un accidente, se viene para abajo, ¿no? Estas son cuestiones personales de cada uno a nivel de gestión de inversión, pero cuando sé que es un evento que va a suceder, es decir, la guerra no va a permanecer toda la vida, pues eso puede afectar a mi visión de mercado, ¿no? Es algo que el cisne va a ocurrir en ese valor. Entonces, pues bueno, esa es un poco mi opinión. Es una opinión fantástica, pero démonos cuenta de una cosa, esos 40.000 millones ya han sido aprobados, por tanto eso va a salir sí o sí. Bueno, quiero decirte, hay una cosa que está muy clara, y es que cuando se llega a un acuerdo sobre una ayuda concreta para un rearmamiento, para proveer de este tipo de municiones, de este tipo de... Además, en este caso concreto, no solamente es para municiones, sino también para entrenar al ejército. Claro, lo que pasa es que como la bolsa muchas veces descuenta expectativas, pues dice, bueno, después de esos 40.000 millones, ¿qué viene después? Claro, esa es la historia. Y como hay una circunstancia en la que Europa, por ejemplo, se ha desarmado completamente y no se va a poder volver a armar hasta dentro de 2, 3, 4 años que se construyan las armas que han sido donadas a Ucrania. Rodrigo, ¿tú cómo lo ves? Estás muteado, Rodrigo. Respecto a las empresas de armamento, me abstengo. Yo por tema moral no invierto en armamento. Muy bien. Pues me parece una opción buenísima. Yo soy socialdemócrata, pero ahí... ¡Eres un hippie! Rodri, eres un hippie. ¡Eres un hippie! No es sospechoso de ser socialdemócrata. No me gustan mucho las empresas de armamento, no me gusta mucho la situación. No creo en el pacifismo en el sentido de no tener armas, creo que son necesarias, pero lo que están haciendo actualmente es un crimen de lesa humanidad y no hay derecho a que Estados Unidos esté forzando una guerra en Europa, cuando realmente deberíamos de tener un tratado de seguridad con Rusia, y esto se debería de terminar ya, como estuvieron a punto de negociar la paz a los 3 meses de la guerra, estuvo a punto de firmar, y apareció Reino Unido, que es realmente el que le encanta cizar a Europa, le encanta que se esté peleando, lleva haciéndolo 300 años ese país, que ojalá realmente me alegro que se haya marchado. Y entonces, a ver, que lo puedan hacer bien. Yo estoy de acuerdo con Josep que el mercado está descontando, y después ¿qué? ¿No? Estos 40 millones pues probablemente estén ya dentro de la cotización, y esto depende de cuánto más va a seguir la guerra. Yo creo que la guerra sí que va a seguir 1 año o 2 años más, acabará perdiendo la guerra Ucrania, y quizá mientras tanto es cierto que las empresas de armamentos pues se beneficien mucho de todos estos crímenes que están haciendo. Pues Álvaro, danos tu punto de vista, nos quedan escasos 6 minutos, pues, vamos cerrando un poco este ciclo de Estados Unidos, OTAN, IPC,
PMIs, cuéntame un poco. Empecemos a retomar para darles unos tips a nuestros espectadores y que nos digáis en qué se tienen que fijar durante esta semana. Bueno, la primera quincena de julio sabemos que estacionalmente es una buena quincena, ¿no? Con el Día de la Independencia, etcétera, para la bolsa. La hemos tenido este año 2024, excepto las caídas que hemos tenido ayer, pues venía subiendo bastante bien. Ahora empezamos con la temporada de resultados. Hemos tenido ya ayer a Pepsi, que venía subiendo. Hoy hemos tenido resultados de bancos importantes, JP Morgan, etcétera, y de momento parece que aprobando. La semana que viene BlackRock, que bueno, siguen la gran banca. Tenemos también a ASML, esta empresa europea tan importante de semiconductores, Taiwan Semiconductores. Bueno, entonces, en fin, si estos resultados corporativos siguen saliendo buenos, que yo todavía es lo que espero, entiendo que la tendencia alcista que tenemos en las bolsas, a corto plazo todavía puede continuar. Por lo tanto, yo de momento, por mucho que igual José aquí me lleve a la contraria, yo sigo mirando al norte en la renta variable americana y espero una semana alcista. Fenómeno, José. Vamos a ver, yo diría que, contestando un poco a Rodrigo, por tema moral, el último activo que debemos comprar todos son bonos soberanos, porque eso sí que es financiar auténtica mafia, ¿verdad? Yo siempre lo comento, y sobre todo bonos soberanos de países que están generando la guerra, como comentabas, con este sistema de gobiernos corrupto, que es el sistema de deuda que amplía y permite que haya millones de muertos, ¿no? Entonces yo siempre he tenido ese debate moral, ¿no? Si comprar o financiar a los estados, y normalmente me abstengo de hacerlo, a pesar de que para la construcción de carteras y coberturas sea un activo pues muy interesante, ¿no? Eso como apunte para el tema moral que me ha hecho gracia las armamentísticas. Yo tampoco invierto por desconocimiento, no por otra cosa, sobre todo no tengo análisis profundos sobre esa industria. Y a nivel de bolsas, nunca hay contratendencia, estoy de acuerdo. Wall Street de momento no está dejando figuras distributivas, la tendencia es muy fuerte. Como decimos siempre por trading, pero el último duro que lo gane otro, pero también el primero. Entonces, mientras no haya señas de agotamiento, es una auténtica salvajada y aberración ir contra la tendencia. Seamos pacientes, que se construyan esas figuras de techo, y si se construyen, ya empezaremos a buscar liquidaciones. De momento no, así que tocará seguir navegando con vientos a favor. ¿En qué nos fijamos entonces esta semana, José? Yo, pues ya sabéis que estoy muy invertido en oro, lo comentábamos en la última semana. Ha roto zonas importantes el oro con las subidas después de la inflación, zonas de resistencia muy importantes, y tenemos nosotros una posición muy fuerte. Justo lo estaba comentando ayer con Rodrigo, para mí un activo totalmente, esto es una opinión personal, totalmente fundamental para llevarnos este ciclo. Fenomenal. Josep, nos quedan 2 minutos 20 segundos. Perfecto, pues mira, de la misma seguridad que te dije la semana pasada que había que fijar en los bonos efectivamente esta semana han hecho lo que esperaba. Esta semana me fijaría en el euro dólar. El euro dólar, si la semana que viene empieza a consolidarse por el valor de 1,093, podríamos decir que, o les diríamos a estos oyentes que si tienen posiciones en dólares, pues me desharía de unos cuantos dólares y apostaría por el euro. Es decir, apostando por el euro, muy interesante. Rodrigo. Correcto. José me ha abierto un dilema moral porque la verdad que tiene razón con los bonos. Totalmente. Financiar a Estados Unidos donde comprando su deuda es financiar al gran Satán. Tiene totalmente la razón, la verdad, le doy chapó. Sí. Lo que pasa es que creo que sí que el TLT lo va a hacer muy bien en el futuro. Sí, yo estoy de acuerdo también. Entonces es un dilema moral. Yo por siempre soy más proponente del Bitcoin, porque al final es desfinanciar al Estado como máquina de guerra. El oro es un activo fundamental. Yo creo que el oro, sobre todo este año, las mineras yo creo que todavía no lo han hecho lo suficientemente bien. Aquellas mineras que no hayan sufrido tanto los costes o que no vayan a sufrir tanto los costes de aumentos de producción, creo que hay que invertir en ellas. Las minas tienen un riesgo grande.
Pero yo creo que las mineras de oro tienen que, sobre todo las royalties de oro, tienen que hacerlo muy bien y no me extrañaría ver el oro en los próximos años en una franja de hasta los $3.000 fácilmente, sobre todo cuando se inicie este proceso de incertidumbre económica, el oro va a seguir subiendo. Entonces es un activo fundamental y ahí coincido con José. Pues oro, Bitcoin y plantar un poco todas estas semillas que hemos recogido antes de cerrar hoy esta primera hora del cierre de Wall Street.